Hola, bueno, Hola, para ¿cómo la vas? primera pregunta de Yo acá con si un resfriado en qué momento que me la violenta. violencia Hola, pues Y, voy a grabar como y audio por bueno, audio nada. respondiendo la pregunta. La Espero primera pregunta no, lo que me puso a pues pensar fue no, que como la divagar violencia es mucho porque siento algo que también son natural, como es preguntas que algo Oye, necesitan repensando instintivo, un poco lo más del que punto de la digo de la supervivencia violencia, del individuo o de, de la en la búsqueda de comunidad o del justicia social, colectivo en el que considero que está. la violencia es... La violencia, el ejercicio de la violencia, eh, se comprende a sí misma como una herramienta legítima y, por supuesto, si son sujetos revolucionarios, son sujetos que van a ejercer violencia sobre el otro. Bueno, yo sí creo que existe una idea común que reduce el término de violencia y es la de el bien y el mal. La violencia en términos morales. La violencia en tanto la ejercen los malos y es producida y reproducida por los malos y somos los buenos quienes padecemos de esa violencia y no somos agentes de esta también. Bueno, por definición, la violencia es el uso de la fuerza para dominar o imponer sobre el otro. Si vemos así la violencia por ese término, efectivamente considero que es una herramienta legítima cuando pues los planos negociativos o las vías de hechos ya no existen, se agotaron, no fueron fructíferas. Siempre está el tema de que eso cae también al final en una nube de hasta qué punto entra el ejercicio, es válido o es violencia necesaria, revolucionaria y no mera violencia eh, cotidiana. En Europa y en los Estados Unidos la juventud protesta. Quieren una sociedad diferente. ¿Cuál? Hay tantas respuestas. La epidemia se contagia a las capitales latinoamericanas. Es el fin de los valores de la primera mitad del siglo XX. La sangre de Uriel Gutiérrez y la de otros estudiantes que marchan en manifestación de protesta tiñe las avenidas de Bogotá el 8 y 9 de junio de 1954. Más tarde vendrá la censura de prensa, la rabia y el desencanto popular. Ahí hay cosa importante que tiene que ver con el concepto de hegemonía. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, asaltar un banco en un contexto no político que asaltar un banco para financiar una revolución.
Ahí hay contextos diferentes y la violencia también se, mm, se expresa de manera diferente. Digamos que en un contexto colombiano, en Colombia pues se ha empleado la violencia precisamente porque estas instituciones, como nombraba antes, no funcionan y las élites a través de los medios de comunicación pues han sido muy agresivos en catalogar la violencia como un acto que nos desfavorece. El mediatismo en contra de los actos violentos, por más que tengan, digamos, una naturalidad social, haya sido muy fuerte. Además tenemos que tener en cuenta que al final el cambio social se resume en buscar el imponer el bien general sobre esos intereses de un grupo selecto. En este país, en digamos 50 años de guerra, ya la violencia tan contundente de muertos, de guerra, ese tipo de violencia tan directa en contra del Estado, pues ya no me parece justificable, porque pues ya no es una opción viable para la transformación. La que sí se me parece que se justifica es cuando se generan acciones defensivas en pro de las movilizaciones y en pro de los procesos. Ahí es cuando sí se justifica. Y cuando el Estado intenta romper procesos, movilizaciones, ahí debería haber una fuerza defensiva o el pueblo debería estar preparado para confrontar y defender. A mí me encantaría responder esta pregunta diciendo que en ningún momento la violencia se justifica y bajo ninguna circunstancia. Me encantaría que esa fuese mi respuesta, pero bueno, yo vivo bajo unas condiciones o un tipo de relaciones sociales concretas en las que la violencia eh, está ahí, pulula, ¿cierto? Y la ejercemos todos de muchas formas a diario.